Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene fascinada, algo que, aunque parezca contradictorio, tiene el poder de liberarnos y al mismo tiempo nos puede aprisionar si no sabemos manejarlo: la verdad. Sí, esa compañera a veces incómoda, esa fuerza imparable que, cuando se desvela, puede cambiarlo todo. Y hoy quiero que hablemos de Demet Özdemir, la verdad que la ahogaba. ¿Les suena? Si no, prepárense porque esta historia tiene más giros que un laberinto y nos enseña muchísimo sobre la vida, la fama y las presiones invisibles. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos desentrañar misterios y explorar historias que nos hacen reflexionar. Ahora sí, vayamos al grano. Cuando pensamos en Demet Özdemir, la imagen que nos viene a la mente es la de una estrella brillante, una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina la pantalla. Hemos visto su evolución en series como Erkencikus, El cuento de las mariposas, Doğduğun Kaderindir y tantas otras, donde nos ha regalado actuaciones memorables. Pero detrás de los reflectores, de las alfombras rojas y de los titulares elogiosos, como en la vida de cualquier persona pública, se esconden capas, historias y sí, verdades que a veces pesan. Y hoy vamos a hablar de una verdad que, según los rumores y las especulaciones que han rodeado su vida, la ha puesto en una situación bastante complicada. La industria del entretenimiento, especialmente en países con una audiencia tan apasionada como Turquía, es un hervidero de expectativas. Los fans aman a sus ídolos, los siguen en cada paso y, en muchas ocasiones, proyectan sobre ellos ideales que distan mucho de la realidad. Y ahí es donde la verdad empieza a jugar un papel crucial. ¿De qué verdad estamos hablando en el caso de Demet Özdemir? Pues, para ser sinceros, hay varias vertientes que se han discutido intensamente en los medios y en las redes sociales. Pero hay una que de manera recurrente se menciona como un punto de fricción, un secreto a voces o una realidad incómoda que de alguna manera ha supuesto una carga. Una de las verdades que a menudo se rumorea que puede ser abrumadora para figuras públicas como Demet es la constante escrutinio de su vida personal. Cada relación, cada amistad, cada decisión, por mínima que sea, es analizada, comentada y a veces tergiversada. Imaginen tener que vivir bajo la lupa del mundo entero, donde sus momentos de intimidad se convierten en noticia, donde sus amistades son puestas a prueba por la opinión pública, y donde un simple rumor puede convertirse en una tormenta mediática. Esta presión de mantener una imagen pública impecable, de ser siempre la chica perfecta, que todos esperan, puede ser asfixiante. La verdad, en este contexto, es que detrás de la fama, hay una persona con sus propias vulnerabilidades, sus propios miedos y sus propias luchas. Y a veces, esa verdad es la que más cuesta mostrar, la que uno prefiere guardar celosamente. Pero vayamos un poco más allá. La verdad que ahoga a Demet Özdemir, según lo que se ha filtrado y comentado, podría estar relacionada también con las exigencias de la industria. La necesidad de estar siempre activa, de aceptar proyectos, de mantener la relevancia, de lidiar con competidores, de enfrentarse a críticas, a veces injustas, y a un ritmo de trabajo frenético puede generar una tensión interna considerable. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de agotamiento, de estrés o de crisis existenciales en el mundo del espectáculo? La verdad es que la carrera de una actriz exitosa no es un camino de rosas, está plagado de desafíos, de sacrificios y de momentos en los que uno se cuestiona si todo el esfuerzo vale la pena. Otro aspecto que podría haber estado pesando sobre ella, y que se ha insinuado en diversos círculos, es la verdad sobre las expectativas profesionales y personales que a menudo se imponen a las mujeres en el mundo del entretenimiento. La presión por mantener una figura esbelta, por estar siempre a la moda, por tener éxito en el amor y en la carrera simultáneamente, y por no decepcionar a una base de fans masiva, puede ser una carga difícil de sobrellevar. La verdad es que Demet, como muchas otras actrices, probablemente ha tenido que navegar por estas aguas turbulentas, intentando equilibrar sus ambiciones personales con las demandas de su profesión y las expectativas de la sociedad. Y hablemos de las relaciones. La verdad que puede ahogar a una estrella en el ámbito sentimental es particularmente delicada. Cuando tus relaciones amorosas se convierten en el principal tema de conversación, cuando cada paparazzi intenta capturar un momento y cada rumor se amplifica, mantener la privacidad y la cordura se vuelve una batalla constante.
Se ha rumoreado y especulado mucho sobre la vida amorosa de Demet Özdemir, y es fácil imaginar que estas aguas turbulentas, llenas de verdades a medias, de juicios precipitados y de invenciones, han podido ser una fuente de angustia. La verdad es que el amor es un terreno personal, y cuando ese terreno se invade constantemente puede ser devastador. Pensemos en un ejemplo concreto, aunque sin entrar en detalles específicos para proteger su privacidad, sino como una ilustración del fenómeno. Imaginen que Demet está viviendo una relación sentimental que para ella es muy importante, pero que por razones personales o profesionales, decide mantener en un plano discreto. Sin embargo, la prensa la persigue e inventa historias, la relacionan con otras personas, y se generan expectativas infundadas. La verdad de su situación se ve distorsionada, y ella se ve obligada a tomar decisiones difíciles, revelar su verdad y exponer su intimidad al escrutinio público, o seguir ocultándola y vivir con la frustración de las mentiras. Esta dicotomía, esta presión por elegir entre la privacidad y la exposición, es una verdad que puede ahogar a cualquiera. La verdad sobre la presión social también es un factor importante. En Turquía, como en muchas otras culturas, existen ciertas expectativas sociales sobre cómo deben ser las mujeres, sobre cuándo deben casarse, cuándo deben tener hijos, y cómo deben comportarse. Cuando una figura pública como Demet rompe o parece romper con estas convenciones, puede enfrentarse a críticas y a un juicio público que, aunque no se exprese abiertamente, puede ser muy pesado. La verdad de su individualidad, de su derecho a vivir su vida según sus propias reglas, puede ser vista como una amenaza por algunos, y esta resistencia, esta oposición tácita, puede generar una sensación de ahogo. Otro punto crucial es la verdad sobre la autenticidad. En un mundo donde las apariencias lo son todo, puede ser un desafío enorme ser genuino y vulnerable. La verdad de quién eres realmente con tus virtudes y tus defectos, puede sentirse como una debilidad que debes ocultar para mantener tu estatus de estrella. Y aquí es donde la verdad que ahoga puede volverse más perniciosa, cuando uno empieza a creerse las fachadas que ha construido, cuando la línea entre la persona real y el personaje público se desdibuja. Esta es una verdad muy profunda y a menudo dolorosa de enfrentar. Por eso, cuando hablamos de Demet Özdemir, la verdad que la ahogaba, no nos referimos necesariamente a un único evento o a un secreto escandaloso. Más bien hablamos de la acumulación de presiones, de expectativas, de escrutinio y de la lucha constante por ser fiel a uno mismo en un entorno que a menudo exige lo contrario. La verdad es que ser una estrella de cine y televisión conlleva un precio, y ese precio a veces se paga en forma de ansiedad, de estrés y de la sensación de estar atrapado. Pero, ¿qué nos enseña esto a nosotros como espectadores? Nos enseña que detrás de cada rostro famoso hay un ser humano complejo con sus propias batallas. Nos recuerda la importancia de la empatía, de no juzgar a la ligera y de ser conscientes de la presión que ejercemos, incluso de forma inconsciente, a través de nuestras opiniones y nuestros comentarios. La verdad, en este sentido, es que todos tenemos un papel en la creación de un entorno más comprensivo y respetuoso, tanto para las figuras públicas como para las personas en nuestro día a día. La historia de Demet Özdemir, o más bien, las especulaciones y los rumores que la rodean, nos invitan a reflexionar sobre el precio de la fama, sobre la delgada línea entre la admiración y la invasión, y sobre la importancia de la verdad, tanto la que se muestra como la que se guarda con cuidado. La verdad al final es liberadora, pero para llegar a ella, a veces hay que atravesar capas de dificultad, de dudas y de presiones externas. En resumen, hemos explorado la idea de Demet Özdemir, la verdad que la ahogaba, como una metáfora de las complejidades que enfrentan las figuras públicas. Hemos hablado del escrutinio constante de las presiones de la industria, de las expectativas sociales y personales, y de la delicada naturaleza de la vida privada cuando se convierte en noticia. La verdad es que detrás de cada estrella hay una persona, y su viaje, aunque público, está lleno de matices y desafíos. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Espero que esta conversación les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí me ha resultado investigarla y compartirla. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que me hayan acompañado en esta reflexión. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las celebridades deberían compartir más de su verdad? ¿Cómo manejan ustedes la presión de las expectativas en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y
les ha hecho pensar, por favor denle un gran me gusta, compartan este contenido con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.